las novelas es muy común que cuando un actor gusta en una historia, lo repitan en muchas historias más y llegue el punto de que ese actor cansa. A veces vemos 10 telenovelas y en 8 el protagonista lo han repetido, como pasa actualmente con Sebastián Rulli, David Cepeda, Gabriel Soto, Danilo Carrera, José Ron, Daniel Arenas. A todos estos, entre 6 o 7 actores siempre reparten las historias de Televisa, pero hay otros casos donde en ciertas historias probaron con un actor nuevo que era muy bueno, que sí lo hizo bien, pero que simplemente no enganchó al público y no convenció como el galán de la historia. No convencieron como los protagonistas de una historia y entonces siguieron actuando, pero ya no en el rol estelar, sino como el villano o el actor secundario. Acá les voy a mencionar unos cuantos casos de unos cuantos actores que son muy buenos, hicieron pocos protagónicos porque no lograron captar la atención del público, no lograron enamorar al público o simplemente no lograron llamar la atención de los productores y entonces no los repitieron en más novelas en ese rol. Pero antes de empezar, no olviden seguirme en Instagram, que es jmanu.díaz, que abajo les dejé el link, y por supuesto tienen que suscribirse acá, que es muy importante. Activen la campanita y así se enteran cuando suba un próximo video. Empezamos con Manuel Landeta, que yo particularmente lo he visto más como villano. Yo lo conocí ya como villano, uno muy bueno, pero en los 80s él protagonizó 2 historias, solamente protagonizó 2 telenovelas y luego le siguieron personajes estelares y de villano, pero jamás volvió al rol protagónico de una historia. En 1986, al lado de Cecilia Toussaint, él protagonizó Martín Garatuza y luego en 1993 protagonizó junto a Gabriela Roel Clarisa, que era una producción de Juan Osorio y que la antagónica de la historia era Laura Flores. Era una historia muy interesante que yo no me he visto completa, pero me he visto muchos capítulos en YouTube u otras páginas y a mí me gustaba esa pareja que hacía con Gabriela Roel. Desconozco la que hizo con Cecilia Toussaint en el 86, pero seguramente también lo hizo muy bien porque Manuel Landeta es muy buen actor. Raúl Araiza lo conocemos mucho más como conductor, un conductor con muy buena presencia y dominio en la pantalla cuando está animando un show, pero también ha participado en telenovelas, en muchas telenovelas cómicas, pero también protagonizó 2 dramas que uno de ellos sí fue un exitazo, el otro no tanto, pero logró 2 protagónicos y luego ha hecho personajes secundarios en ciertas historias y un protagónico en una serie. En 1991, al lado de Daniela Castro, protagonizó Cadenas de Amargura, que era una novela producida por Carlos Sotomayor y que es un gran clásico de los melodramas. Luego, en 1996, al lado de Tiare Skanda, protagoniza La Culpa, que también era la primera telenovela de Tiare Skanda, quien nunca más volvió a recibir un protagónico después de esta historia. Para Tiare fue el debut y despedida en el rol protagónico, y para Raúl Araiza fue su segundo protagónico, pero también el último hasta el momento. Sergio Sendel es uno de los grandes villanos de las novelas, hace unos villanos espectaculares, pero ha logrado 2 protagónicos y al parecer a los productores y al público no les gustó Sergio Sendel como el bueno de la historia y lo prefieren como el gran villano, y por eso se ha consagrado más como un actor que interpreta villanos y no tanto al héroe de la historia. En el 2004, junto a Yadira Carrillo, él protagonizó Amarte es mi pecado, una producción de Ernesto Alonso donde él le daba vida a Arturo. Luego, en el 2005, protagoniza La esposa virgen al lado de otra reina de las novelas como es Adela Noriega y comparte el rol del galán junto con Jorge Salinas, aunque el personaje de Jorge Salinas, José Guadalupe,
muere al final de la historia y es el personaje de Sergio quien se queda con la protagonista. Julián Gil por muchos años fue el galán sexy de las telenovelas, como el villano sexy que lo ponían en ropa interior o en traje de baño, tanto en Miami como en Venezuela en una historia que hizo allá, pero luego también protagonizó en 2 ocasiones y de allí no volvió al rol protagónico, pero sí lo tuvieron como galán secundario y como villano. En el 2009 él protagonizó una telenovela peruana ecuatoriana llamada Los Barriga. Luego, en el 2010, se va a España y allá protagoniza una novela llamada Valientes, que es una especie de Pasión de Gavilanes, pero como tal es una historia original de Argentina que en México adaptaron como Corazón Guerrero, y acá él compartía el rol protagónico con Marco de Paula y Michelle Gurfi. ¿Quién eres tú? Es una adaptación que se hizo de La Usurpadora, protagonizada por Laura Carmine en su primer protagónico junto a Julián Gil, pero es una historia que no funcionó, casi que ningún canal la quiso transmitir, pero que a mí me parece una muy buena adaptación. El personaje de Julián Gil en realidad no es el mejor que ha hecho, pero Laura Carmine sí se lució mucho en esa historia. Luis Roberto Guzmán es un actor espectacular, pero nunca ha tenido un protagónico en una telenovela, aunque en el 2014, en Lo que la vida me robó, sí tuvo un coprotagónico, porque aquí la historia era un triángulo amoroso, aunque su personaje muere al final de la historia, y en esta adaptación de Amor Real hicieron tantos cambios que su personaje pasa a ser un villano en la segunda parte, pero luego otra vez se redime y termina como un héroe. Era un personaje muy bueno. Luis Roberto Guzmán es muy buen actor, pero no ha tenido oportunidades protagónicas dentro de los melodramas, pero sí en series y películas. Acá abajo en los comentarios déjenme su lista de qué actores creen que debieron protagonizar mucho más, pero a los productores o al público en general no les gustaron y no volvieron a ese rol, pero se mantuvieron en otros dentro de los melodramas. Los voy a estar leyendo acá abajo, déjenme sus opiniones y por supuesto tienen que suscribirse acá. No olviden darle clic en suscribir y también irme a seguir en Instagram, que es jmanu.diaz, y que abajo les dejé el link. Ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Chao.